Bueno, arrancamos ahora la clase de Deadlock. Vamos a tratar de hacerla en una sola tirada. La idea de Deadlock es revisar y evaluar, analizar, mejor dicho, un problema que suele estar relacionado a la concurrencia, ¿no? A los problemas que vimos de concurrencia anteriormente y sincronización. Cuando proponemos soluciones y las aplicamos, del estilo semáforos, soluciones de software, de hardware, podemos generar sin querer otro tipo de problema que es justamente el interbloqueo. Vamos a utilizar los términos de forma indistinta, de hecho es la traducción. Posiblemente usemos deadlock por costumbre más que interbloqueo, pero es lo mismo. Bueno, la primera parte del PDF explica básicamente lo que ya hemos estado hablando y lo que vimos al principio del día de hoy, que es un repaso de lo que eran sistemas multiprogramados, recursos compartidos, las definiciones. No voy a ahondar en esto porque estimo que tenemos estos conceptos en claro. Vamos a avanzar un poco. Acá vamos a repasar solamente la solución de software, que teníamos una especie de espera activa, mientras que no era mi turno, no hacía nada y después continuaba. Teníamos soluciones de hardware, como ya lo sabíamos. Los semáforos, con un pseudocódigo. La misma idea de siempre, ¿no? No, nada nuevo hasta ahora. Un ejemplo que no ahondamos demasiado en la clase de sincronización, pero que se puede utilizar, que es el productor-consumidor. Lo que vimos fue el uso de un semáforo para enviar notificaciones, del estilo, acabo de generar un evento que le importa a otro proceso y el otro proceso lo leía a partir de ahí. Entonces creamos un semáforo inicializado en 0, que hacía signal de este lado, y hay un wait sobre el mismo semáforo esperando a ser desbloqueado. Entonces, este proceso enviaba un mensaje y pasaba el semáforo de 0 a 1, y eso hacía que el segundo proceso, que era el consumidor, se desbloquee y avance. Esa estructura, que es la parte de sincronización, también es posible implementarla gracias a los semáforos. Entonces, los semáforos no solamente era para gestionar el uso de variables compartidas, sino también para sincronizar. ¿Qué sucede? Tenemos recursos en un sistema operativo, en un entorno, que generalmente son limitados, ya sea CPU, memoria, cualquier dispositivo. Ninguno de los recursos disponibles es infinito. Los procesos van a tomar recursos que tienen disponibles, los van a solicitar primero, los van a tomar y luego los van a liberar para cumplir una o más tareas que tienen asignadas. Lo que sucede generalmente es que si un proceso necesita un recurso y ese recurso no está disponible, generalmente ese proceso se bloquea. Vimos el caso, por ejemplo, de que un proceso se bloquea a la espera de un dispositivo de entrada-salida y pasa la cola de bloqueados, ¿no? En el caso de uso de semáforos, cuando un proceso quiere utilizar un recurso que no está disponible, se va a bloquear momentáneamente hasta que el recurso se disponibilice. Antes de avanzar, quisiera mencionar que hay varios tipos de recursos, entre los cuales podríamos categorizarlos como, por ejemplo, recursos gestionados por el sistema operativo o recursos no gestionados por el sistema operativo, que en esto iba la pregunta que tomamos en el test. Los recursos gestionados por el sistema operativo generalmente no necesitan ningún tipo de sincronización por parte de los desarrolladores de procesos, ya sea la CPU, el uso en sí de la memoria, el acceso a los dispositivos. Pero sí lo vamos a necesitar a estas herramientas o recursos cuando utilicemos variables compartidas, cuando consumamos o recibamos mensajes, y ahí es donde podemos encontrar el problema del deadlock. Ahora, ¿qué es un interbloqueo o deadlock en sí? Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tenemos en un cruce 4 vehículos, numerados del 1 al 4, que necesitan cruzar justamente la calle. Para que el vehículo 1, por ejemplo, pueda llevar a cabo la acción de avanzar, necesita primero tomar este cuadrante que denominamos A y luego el cuadrante B. Es decir que
el auto 1, perdón, necesitaría utilizar el cuadrante A y B por un tiempo determinado y durante ese tiempo utilizarlos y luego liberarlos. Lo mismo para cualquier otra combinación, ¿no? Donde el proceso 2 o el auto 2 utilizarías B y C, el 3 C y D y el 4 D y A. En una ejecución cualquiera podría suceder que el proceso 1 o el auto 1 tome los cuadrantes A y B o los recursos A y B y pueda completar su tarea. Entonces, los toma, cruza y terminó. Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Solicitar, usar y liberar. De cierta manera, acá estaríamos solicitando los recursos, los utiliza y los libera. Y el cuadrante A y el cuadrante B quedan disponibles para cualquier otro vehículo que quiera utilizarlos. Pero puede darse la situación en la que, según el orden en el que se solicitan los cuadrantes, todos los vehículos queden bloqueados. Digamos que el auto 1 solicita el cuadrante A. Y por alguna razón el auto 2 solicita el B al mismo instante. Y el 3 el C. Y por último el 4 el cuadrante D. Nos encontramos con la situación en la que los 4 quedan bloqueados. Que es una circunstancia que se ve muy seguido o se veía muy seguido en la avenida Pueyrredón a la altura de 11. En hora pico, un día que hay un poco de tráfico. Uno queda literalmente bloqueado porque no puede avanzar porque tiene un vehículo delante, a su vez hay otro vehículo a nuestra izquierda que quiere pasar y no puede pasar porque estamos nosotros bloqueando, y generamos una especie de circuito en el que si ninguno libera el lugar que está ocupando, el resto no puede avanzar. Lo que vamos a hacer para verlo un poco más a nivel código y a nivel teórico, más allá del ejemplo que vimos de los autos, es pasarlo a código. En el código diríamos que tenemos, como ya mencioné, 4 recursos que los mencionaremos A, B, C y D. El auto 1 debería ser un wait de A y de B, luego avanzar, y cuando avance liberar A y B. Lo mismo con cada caso, ¿no? El auto 2 haría un wait de B y de C, avanzar y liberar B y C. Y los 4 recursos, en principio, que tienen una instancia cada uno, estarían inicializados en 1. Es decir, creamos un semáforo por cada recurso, lo inicializamos en 1 y escribimos este pseudocódigo para simular la situación. Vamos a reducir el problema, porque con 4 procesos, con 4 autos, si bien es fácil de ver, es mucho más fácil de ver el problema con 2 procesos. Entonces vamos a hacerlo de manera que tengamos un proceso que usa 2 recursos y otro proceso que hace lo mismo con esos 2 recursos. Lo que sucede es que tienen que solicitar los recursos en forma secuencial, no los solicitan al mismo tiempo. A ver si tenemos el ejemplo acá, no recuerdo. No. Fíjense qué podría pasar acá. El proceso 1 comienza su ejecución y puede pasar, como vimos en el caso feliz, que tome primero el semáforo A, inmediatamente después tome el semáforo B y ejecute su sección crítica. Una vez que ejecutó la sección crítica, va a liberar el semáforo A y el semáforo B. Entonces el proceso 2 podría ejecutar todo su código sin problemas. Ahora, ¿qué pasa si el proceso 1 hace el wait del semáforo A, es interrumpido por alguna de las circunstancias que ya vimos en otras clases, se cambia de proceso y el proceso 2 ahora ejecuta el wait del semáforo B? Si se fijan, el proceso 1, como hizo el wait del semáforo A, este semáforo A vale 0 ahora. Inmediatamente después, como ocurrió este wait del semáforo B en el proceso 2, el semáforo B también vale 0. Cuando se reanude la ejecución, no importa cuál de los 2 procesos se ejecute, van a ejecutar un wait, que es el segundo, esta línea, digamos, sobre un semáforo que ya vale 0. Eso implica que el wait va a bloquear el proceso que ejecute esa línea. En este caso, el proceso 1 va a quedar bloqueado a la espera de que se libere el semáforo B,
y el proceso 2 va a quedar bloqueado a la espera que se libere el semáforo A. Como ambos procesos pasaron a la cola de bloqueados, no van a ejecutar en ningún momento, diríamos que están en un deadlock. Porque están esperando que algo ocurra y ese algo que tiene que ocurrir tiene que ser a causa de otro proceso que está esperando también que ocurra algo que yo ejecutaría. Entonces nos quedamos los dos, de manera similar que están los autos bloqueados acá, quedamos los dos procesos bloqueados entre sí. ¿Hasta acá se entendió? Sería la parte más visual o más práctica de la explicación. Ahora vamos a la teoría. Bueno, un deadlock básicamente es un bloqueo permanente de un conjunto de procesos, dos o más procesos, donde cada uno está esperando un evento que puede generar un proceso que está en el conjunto de procesos bloqueados. Es decir que yo tengo dos o más entidades que están esperando por un evento que una de las otras entidades puede enviar, y que esa otra entidad que viene a ser el otro proceso está esperando lo mismo, entonces ninguno va a poder avanzar. Esta viene a ser la definición más formal, digamos. Ahora vamos a ahondar en otras cuestiones que tienen que ocurrir para que un deadlock ocurra. Bueno, acá cuando hablaba de los recursos, hace un ratito, los recursos son administrados o no por el sistema operativo y a su vez pueden categorizarse en reutilizables o consumibles. Los consumibles son recursos que una vez que lo utilizamos desaparecen. Por ejemplo, un mensaje enviado por un socket. Cuando estén en el TP, o si ya lo hicieron, no estoy seguro, reciben un mensaje por un socket, cuando lo leen y lo guardan o lo que sea, ya lo perdieron el mensaje. O sea, no pueden leerlo de vuelta del socket. Ese recurso es básicamente consumible, porque una vez que lo consumieron, desapareció. En cambio, los recursos reutilizables son recursos que siguen estando ahí una vez que se utilizaron, que se pueden, que vuelven al estado inicial, se pueden seguir utilizando, o que por alguna razón podemos mantener su ciclo de vida en el tiempo y siguen siendo útiles. Que puede ser, por ejemplo, una variable compartida, una impresora, un escáner, etcétera, un archivo tal vez. Lo que nos va a importar más ahora con los deadlocks es el uso de recursos reutilizables, no tanto los consumibles, porque el consumible desaparece. En cambio, el reutilizable puede ser utilizado justamente por un proceso y luego por otro. Y ahí podemos encontrar el caso que definimos con el ejemplo de los vehículos. Entonces, una de las herramientas que tenemos para empezar a analizar el problema del deadlock es el grafo de asignación de recursos. Este grafo, como cualquier otro grafo a nivel matemático, nos permite visualizar de forma gráfica justamente cómo podríamos representar la relación entre recursos y procesos en un sistema. Entonces, un proceso lo vamos a dibujar siempre, lo vamos a representar siempre con un círculo. Y dentro del círculo le ponemos una P de proceso y el identificador, que puede ser P1, P2, P3, PA, PB, PC, lo que sea, no importa. Vamos a dibujar un rectángulo, un cuadrado, para identificar un recurso, un tipo de recurso. Y vamos a agregar un punto dentro de cada rectángulo cuadrado por la cantidad de recursos de ese tipo que hay. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que este recurso tiene una sola instancia. En cambio, este otro recurso, que puede ser una impresora, tiene 3 instancias. Lo que representamos con el caso de abajo es que existen 3 impresoras disponibles en el sistema. Luego vamos a utilizar 2 tipos de aristas para relacionar los procesos con los recursos. El arista que arranca en el proceso y apunta y finaliza en el recurso es una arista de solicitud. Y quiere decir que un proceso está solicitando un recurso. Cada arista representa una solicitud. Acá vemos la diferencia, ¿no? En los primeros 2 casos. El proceso 1 está solicitando una instancia de R1 porque hay un solo arista. En el caso 2, el proceso 1 solicita 2 instancias de R1. El otro tipo de arista es el arista que comienza en un recurso y finaliza en un proceso. Que básicamente es la misma
relación con la diferencia de que el sentido es invertido. Esto quiere decir que un recurso determinado está asignado a un proceso. Acá tenemos que el proceso 1 tiene asignado una instancia de R1 y acá tenemos que el proceso 1 tiene asignadas 2 instancias de R2. Voy a remarcar una vez más la diferencia. En el primer caso, un proceso solicita un recurso, no lo tiene asignado. Está solicitando el uso de ese recurso. Está solicitando la asignación de ese recurso, para ser más precisos. En el caso 2, ya lo tiene asignado. Bueno, vamos a complejizar un poquito el problema. Digamos que tengo 3 procesos. Hay un recurso que tiene 2 instancias, que es R1. Hay 2 recursos con una instancia que pueden ser R2 y R3. P1 solicita una instancia de R1 y una instancia de R2. Entonces, desde P1 vemos que se solicita una instancia a R2 y una instancia a R1. El proceso 1 ya tiene asignado una instancia de R1. Entonces, vemos la arista que va desde R1 a P1. Hasta acá tenemos la primera parte del grafo completa. Luego dice que el proceso 2 solicita una instancia de R3. Lo identificamos con esta arista, con esta flechita. Y que el proceso 2 no tiene recursos asignados. Es decir, que al proceso 2 no llega ninguna flecha de ningún proceso. El proceso 3 no tiene recursos. No. Este está mal. A ver. Esta arista está mal. Tiene que ir desde P... perdón, vi al revés. P3 es el proceso. Tiene asignado un recurso de R2 y el recurso de R3. Y no está solicitando ningún otro recurso en este momento, porque no hay ninguna flecha que salga del proceso y se dirija a un recurso. Bueno, no tiene mayor complejidad esto. Ahí Esteban pregunta si me ven cortado. Confirmen si es mi conexión o la de él. Yo veo bien. Perfecto. Continuemos. Volvamos al caso que estábamos viendo, ¿no? Volvamos al problema simplificado de los vehículos, en donde teníamos 2 procesos con 2 semáforos / recursos, y lo vamos a representar en un grafo. Vamos a simular en este caso la línea 1. A medida que avancemos en el PDF, van a ver que aparece un número para identificar cuál es el paso en el que estamos. Como estamos en el inicio, tenemos 2 semáforos inicializados en 1, 2 procesos. Los semáforos son los recursos y tienen una instancia. La instancia viene dada por la inicialización, en este caso. Si acá dijese 3, tendríamos 3 puntos acá. Y con esto vamos a simular una ejecución. El wait implica un pedido. Estoy solicitando el recurso. Entonces, el proceso 1 solicita una instancia del semáforo A. Avanzamos. El proceso 1 ejecuta el segundo wait. El proceso... como no se bloqueó el proceso 1, eso indica que el recurso se le asignó. Entonces, se invierte la flecha que estaba, se decrementa la cantidad de recursos disponibles a 0, y ese que está disponible está asignado al proceso 1. Entonces, ahora el proceso 1 va a solicitar una instancia del semáforo B. Aquí está la solicitud. ¿Qué va a ocurrir? En este ejemplo, el semáforo B se le asignó al proceso 1 y el semáforo A también. Entonces, el proceso 1 tiene asignados los 2 recursos. La siguiente línea puede ser, por una interrupción, este wait del semáforo B. Cuando lleguemos acá, este proceso 2 no va a poder avanzar porque se quedó bloqueado, como lo dice justamente este texto. El semáforo vale ahora -1 y el proceso 2 se queda con esta arista apuntando al semáforo B. Queriendo decir, necesito una instancia del semáforo B. Pero no se le puede asignar porque ya está asignada esta instancia al proceso 1. Así que tenemos un proceso que tiene los 2 recursos tomados y otro proceso que está solicitando semáforo B y que no puede hacer más nada porque está en este wait bloqueado, en este semáforo bloqueado. Como este no puede avanzar, lo que va a suceder es que avanza proceso 1 con su sección crítica. Entonces ejecuta lo que quería ejecutar.
El estado hasta ahora es similar, no varió entre el anterior y este. En este instante, el proceso 1 ya empieza a liberar recursos, porque ejecutó su sección crítica, entonces libera primero el semáforo A. Fíjense que borramos la lista que iba, la flechita que iba desde semáforo A a proceso 1, porque ya devolvimos el recurso. En el caso del semáforo B, todavía no lo devolvimos. Es la siguiente línea a ejecutar. Como este sigue bloqueado acá, lo único que va a ocurrir es que el proceso 1 continúe su ejecución. Entonces, en el siguiente paso, vamos a ver que se ejecuta la devolución del semáforo B. Y como hablamos en el chat hace un ratito, como este semáforo B valía -1, el signal le va a sumar 1 y va a valer 0. Y como 0 es menor o igual que 0, eso implica que hay un semáforo en la cola, perdón, que hay un proceso en la cola del semáforo B. Y ese proceso en la cola del semáforo B es el proceso 2. O sea que cuando yo ejecuto este signal, voy a despertar de la cola del semáforo B un proceso. En el siguiente instante, desbloqueo, como decíamos, al proceso 2 del semáforo B y le asigno el recurso que estaba solicitando. Como se le asignó el recurso, ahora cambia la flecha del semáforo B al proceso 2 y ahora el semáforo B está pidiendo el semáforo A. Hace la solicitud. El semáforo A va a pasar a valer 0 cuando se le asigne, que es la siguiente instancia. Acá estamos en 0. Proceso 2 pudo ejecutar su sección crítica y vemos que los dos semáforos están asignados al proceso 2. Los dos recursos están asignados al proceso 2. Proceso 2 continúa, ejecuta su sección crítica, libera y todo queda en el estado inicial. Dos procesos con dos recursos, ninguna relación porque ninguno está ejecutando, y los semáforos de nuevo inicializados en 1. Hasta acá, perfecto. Acá no hubo problemas. Pudieron ejecutar los dos de forma correcta y pareciera ser que los semáforos no generaron un conflicto. Pero, ¿qué pasa si y cambiamos un poquito el orden de ejecución? O sea, el orden que vimos acá era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de 7 al 10. ¿Qué pasa si varía el orden en este otro ejemplo? Supongamos que el proceso 1 solicita una instancia del semáforo A. Esta instancia se le va a asignar eventualmente. Y se le asigna. Pero en ese instante el proceso 1 es interrumpido y pasa el control al proceso 2. El proceso 2 ejecuta el wait en semáforo B y de la misma manera que se le asignó el semáforo al proceso A, en este caso el recurso, se le va a asignar al proceso 2 el semáforo B porque no está tomado, porque el proceso 1 nunca ejecutó este wait. Como este sí lo ejecutó, va a pasar lo mismo que pasó antes y se le va a asignar el semáforo B al proceso 2, que es este caso. Tenemos dos recursos ya asignados, uno a cada proceso, y los dos tienen que continuar en el segundo wait que tenía cada uno. Fíjense que ya los semáforos valen 0. En el siguiente instante, P1 va a solicitar el semáforo B. Y no hay disponible el semáforo B, porque estaba en 0. Acá de nuevo, el -1 debería ir acá abajo, en el semáforo B. Y P1 se bloquea en el semáforo B. En el recurso, a la espera de que se le asigne una instancia del recurso B. ¿Por qué no se le asigna? Porque ya estaba asignada al proceso 2. Entonces, fíjense cómo esta flecha ahora no se invirtió, sino que el proceso 1 sigue esperando el semáforo B. Y como está bloqueado, se va a quedar así hasta que se lo asignen. Y ahora la siguiente línea va a ser, como está bloqueado el proceso 1, lo único que puede ejecutar es el proceso 2. Y el proceso 2 va a ejecutar un wait del semáforo A y va a pasar exactamente lo mismo. Pero invertido. O sea, el proceso 2 ahora solicita el semáforo A, que está tomado por el proceso 1. Y el proceso 1 no va a liberar el semáforo A hasta que no tome el semáforo B. Y nos quedamos en una especie de ciclo, de abrazo mortal, de deadlock. Esta sería la representación gráfica de un deadlock, en donde dos procesos toman recursos y se bloquean entre sí. Y cada proceso va a esperar que el otro libere un recurso para avanzar, pero el otro no puede avanzar dado que el proceso anterior tiene los recursos necesarios. Entonces, tal vez es más claro ver ahora el problema que describimos arriba con el grafo.
Este grafo nos indica claramente que hay una secuencia, una espera, digamos, un círculo de espera. Ahora vamos a definir bien qué significa esto y cómo interpretarlo. Bueno, si en un grafo de asignación de recursos, dado un estado cualquiera, ¿no? de procesos y recursos, si no encontramos ningún ciclo como este, eso implica que no hay deadlock. Es decir, si no hay ciclos, entonces no hay deadlock. Ahora, si hay ciclos, podría o no haber deadlock. Es decir que, en este caso, podría o no haber deadlock. ¿Cómo lo determinamos? Con un análisis un poco más profundo que vamos a ver más adelante en la clase. Ahora, si hay un ciclo y además todos los recursos que están involucrados tienen una sola instancia, entonces ahí podemos garantizar que hay deadlock. Acá, por ejemplo, hay ciclo y los recursos tienen una instancia, entonces estamos seguros que hay deadlock. Es muy importante saber esto porque más adelante, cuando tengamos la práctica, van a ver que generalmente un grafo de asignación de recursos puede ayudar mucho a entender si hay o no deadlock, pero no sirve como justificación porque tienen que entender que el grafo en sí, mejor dicho, la existencia de un ciclo en el grafo no implica la existencia de deadlock. Tienen que darse varias condiciones. Pero sí, si ustedes tienen un grafo en donde hay recursos de una instancia y hay un ciclo, eso implica que hay deadlock. Así todo, solamente el grafo no sirve para justificar si existe o no deadlock. Hay que ejecutar un algoritmo que, como decía, vamos a ver en un ratito. ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna duda? No estoy viendo el chat, así que si alguien tiene consultas me dice. Aquí hay un par de ejemplos de lo que venía diciendo. En este caso hay varios procesos y varios recursos con una instancia. Como hay un ciclo y los recursos son de una instancia, estamos seguros que hay deadlock. Acá, como hay ciclo, pero el recurso A tiene dos instancias, este no implica la existencia de un deadlock. Podría o no podría haber deadlock. Si cortamos el análisis en solamente estos dos procesos y estos dos recursos, no hay deadlock. Si hubiese más procesos involucrados, podría ocurrir que hay deadlock. Bien. Visto que el grafo en sí no nos alcanza para garantizar o no la existencia de deadlock, vamos a hacer el análisis un poco más profundo, como decía. Vamos a definir las condiciones para que un deadlock exista. Estas condiciones se dividen en condiciones necesarias y suficientes. Entre las necesarias encontramos tres. Las condiciones necesarias son que exista mutua exclusión, que se dé la retención y espera y que no haya desalojo de recursos. La mutua exclusión, como ya la definimos en la clase pasada, es básicamente la característica por la cual los procesos no pueden hacer uso de un recurso, de uno o más recursos, al mismo tiempo. Entonces, un proceso podría estar utilizando un recurso y eso bloquearía que otros procesos utilicen ese recurso per se. Por lo cual, si en un sistema no hay mutua exclusión, no puede ocurrir deadlock. Pero si hay mutua exclusión, podría ocurrir deadlock. Con la retención y espera tendríamos el caso en que un proceso toma ciertos recursos, los retiene, y a su vez hace una solicitud por un nuevo recurso. Y no va a liberar los recursos que tiene hasta que no se le asigne un nuevo recurso. O sea, está reteniendo y está esperando. Si eso ocurre en un sistema, es otra condición para que pueda ocurrir un deadlock. Y la tercera es que no existe ningún mecanismo para para que un proceso libere sus recursos, a menos que ese mismo proceso los libere de forma voluntaria. Es decir, que si hay un proceso que toma recursos
y no hay manera de que los devuelva, a menos que ese proceso decida devolverlos, entonces sabemos que existe la condición de que no hay desalojo de recursos, por lo cual podría ocurrir un deadlock. Esto es necesario que ocurra, como decía. Tienen que darse las tres características en un sistema. Si yo a esto le sumo una cuarta condición, que es la espera circular que ya definimos, estas cuatro condiciones son necesarias y suficientes para garantizar que hay un deadlock en un sistema. Es decir, si un sistema tiene mutua exclusión, retención y espera, desalojo de recursos, y además hay un grafo con una espera circular, entonces sabemos que hay un deadlock. Si solamente se dan las primeras tres, podría no ocurrir. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieras agregar, Esteban? No sé si muy rápido o lento. Estoy por acá. No, por ahora todo bien de mi lado. Muy bien. Bueno, como ya dije antes, solucionar los problemas que nos traía la condición de carrera y algunos de sincronización, nos trae un nuevo problema, que es la posible existencia de un deadlock. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es, bueno, dado que yo no quiero dejar de utilizar los semáforos porque me están resolviendo un problema que era bastante claro como lo definimos y lo vimos. Yo quiero usar semáforos, quiero tener mutua exclusión, sé que hay sistemas con retención y espera y sin desalojo de recursos. Entonces, ¿qué podría hacer yo para lidiar con un deadlock, si es que ocurre? Bueno, hay, si mal no recuerdo, 4 formas de tratar un deadlock. La primera es básicamente prevenirlo. Vamos a tratar de tomar acciones que directamente garanticen que el deadlock no va a ocurrir. O sea, vamos a atacar las condiciones necesarias o condiciones necesarias y suficientes para que el deadlock no ocurra. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar las 4 condiciones que mencionamos y ver cómo podemos evitar que cada una ocurra. La primera condición es la mutua exclusión. Si tenemos un sistema en el que no existe mutua exclusión, no hay deadlock. Entonces, listo. Una solución sería no utilicemos mutua exclusión. Perfecto, pero si hacemos eso, estamos volviendo casi 2 pasos atrás, porque en la clase pasada dijimos que necesitamos la mutua exclusión como característica para que podamos resolver otros problemas. Entonces, generalmente, si bien esta es una estrategia válida, hay veces que no se puede utilizar, porque si hay recursos que tienen que ser compartidos y que se pueden corromper, tenemos que usar mucha exclusión. Vamos con la segunda. El deadlock sucede porque, si uno ve el grafo de asignación de recursos, un proceso tomó recursos y se quedó esperando por otros. O sea, generó, digamos, su arco entre arista de solicitud, arista de asignación, proceso y recursos. Lo que podemos hacer para evitar que eso suceda es decirle, bueno, proceso, ¿cuántos recursos necesitas? Y necesito, no sé, disco, impresora y escáner, qué sé yo. Bueno, pedilo todos juntos. Usalos y devolvelos. Entonces el proceso al inicio solicitaría todos los recursos, ejecutaría y cuando finalice devuelve todos los recursos. Con esto resolveríamos el problema del deadlock. Perfecto. Lo malo de esta posible solución, de esta sugerencia, es que si un proceso ejecuta durante mucho tiempo, posiblemente tenga asignados recursos que no va a utilizar. Entonces hay una ineficiencia en el uso de esos recursos, dado que los tiene asignados y no los usa la mayor parte del tiempo, y los usa de un periodo muy corto, y luego finaliza. Pero esos recursos pudieron haberse compartido para que otros procesos, mientras tanto, los usen, y no se hizo así. Entonces, si bien garantiza que el deadlock no ocurre,
Lo malo es que vuelve al sistema muy ineficiente. Y puede generar también inanición en otros procesos. En el caso 2 dice, bueno, no pidas todos juntos. Solicita de a uno o de a pequeños grupos, utilizalos y devolverlos. La ventaja de eso es que solucionaría un poquito el tema de la ineficiencia que mencioné recién. Lo malo es que a veces un proceso debería ir acumulando recursos para realizar una tarea. Entonces, puede solicitar un recurso ahora que va a utilizar y en el siguiente instante puede solicitar otro, pero debería utilizar los dos, no uno y uno. Entonces, en ese caso, el proceso estaría reteniendo y tal vez esperando por otro, con lo cual no se cumpliría la idea de desalojarlo. Si el proceso está obligado a desalojar el proceso, a liberar al recurso 1 para utilizar el recurso 2, esto tal vez genere que ese proceso no pueda terminar su tarea en ese momento, por lo cual volvemos a lo mismo. Si bien puede ser una estrategia válida para lograr que la condición y espera, que la retención y espera no ocurra, tal vez los procesos no puedan llevar a cabo sus tareas, dado que no pueden tener varios recursos asignados al mismo tiempo. Vamos a la condición tercera. Vamos a ver si un proceso puede o no desalojar los recursos. Por ejemplo, decíamos antes que uno no liberaba los recursos a menos que terminara de utilizarlos. Entonces, esta condición diría, si un proceso tiene recursos asignados y solicita uno que no está disponible, que libere todo, porque básicamente ese proceso ahora no puede hacer nada, porque está solicitando un recurso que no está disponible, entonces no tiene sentido que tenga otros asignados, dado que no puede utilizar el que solicita y no puede llevar a cabo su tarea. A ese proceso lo bloquearíamos momentáneamente y le haríamos una cola de peticiones en las que estaría el proceso, el recurso que solicitó, más los recursos que le obligamos a liberar, digamos. Si yo tenía 3 asignados y solicito uno, y ese uno no está disponible, no solo ahora va a seguir solicitando ese uno, sino que va a solicitar los 3 que le acabo de quitar. De esa manera, de nuevo, cortaríamos el ciclo en el grafo que vimos antes. Y el otro caso, si un proceso A solicita un recurso que está asignado a otro proceso B, pero ese proceso B está esperando más recursos, entonces directamente se lo expropias al proceso B, al recurso. Y si lo pones en la... Sí. Dice, el proceso asignado al proceso B puede asignarse al proceso A. Está mal, ¿no? A ver, proceso... Sí, el recurso asignado al proceso B puede asignarse al proceso A, exactamente. Bien. Sí, puede haber glitches en la Matrix acá en la PPT, así que ese tipo de errores pueden ser frecuentes. Ahí debería decir, el recurso asignado al proceso B se le puede asignar al proceso A, dado que B también está esperando. De nuevo, estas formas de prevenir el deadlock implican que los procesos gestionen los recursos de manera distintas y seguramente genera un poco de ineficiencia, dado que algunos procesos que solicitaron recursos y los quieren utilizar se queden bloqueados porque solicitan otro más y tengan que liberar todos juntos. Entonces, de nuevo, provoca inanición, provoca ineficiencia, se tarda más tiempo en realizar las tareas, pero al menos no hay deadlock. Eso sería lo positivo. La cuarta condición sería atacar la espera circular. Si bien las 3 que vimos evitan que exista la espera circular, hay una en particular que es esta técnica, esta solución, que garantiza que no ocurra. Hay una explicación matemática en el libro, que recomiendo que la vean, de por qué nos va a ocurrir un deadlock en un grafo de asignación de recursos con esta técnica, pero no voy a ahondar en cómo eso funciona, simplemente les voy a decir qué se hace. Básicamente, a todos los recursos los identificamos con algún tipo de orden, no importa si es numérico, alfabético, lo que sea. Tenemos un orden y sabemos que un proceso antecede a otro, o un proceso es posterior a otro. Por ejemplo, los numeramos, y acá los tenemos el proceso
Perdón, los recursos. Numeramos los recursos. Si tenemos 10 recursos, podemos numerarlo del 1 al 10. La idea sería que un proceso solo puede solicitar recursos que sean en número mayor al recurso más grande que yo tengo asignado en este momento. Entonces, si el proceso tiene asignado R1, R2 y R5, puede solicitar recursos mayores a R5. Es por eso que si solicita R8, se le puede llegar a asignar, pero si solicita R4, se le va a denegar porque es menor que 5. De nuevo, la explicación de por qué esto funciona está en el libro, es básicamente matemática, y esto evita que exista la espera circular, porque eventualmente si uno empieza a numerar los procesos y los recursos, y si vemos este caso, suponiendo que a este le llamamos 1 y a este 2, a estos recursos, P2 tendría asignado el proceso 1, P2 tendría asignado el recurso 1 y podría solicitar entonces el recurso 2, porque 2 es mayor que 1. Pero en el caso de P1, si P1 tiene asignado el recurso 2, no puede solicitar el recurso 1, porque 1 es menor que 2. Entonces, evitaríamos que exista esta arista, con lo cual no hay espera circular, en consecuencia no hay deadlock. Esa es la idea. La parte simple es solicitar recursos en orden ascendente. Si yo tengo una lista de recursos ya asignada, solamente puedo solicitar recursos mayores en número al recurso más grande que tengo. Si quiero solicitar, por ejemplo, un R0 que existe en el sistema, debería liberar todo lo que tengo. Bien, hasta acá vimos las estrategias para prevenir un deadlock, que es básicamente atacar una de las 4 condiciones necesarias o necesarias y suficientes que se necesitan para que ocurra. La siguiente estrategia se basa en otra idea, en otro paradigma. En este caso, para tratar un deadlock, vamos a tratar de evadir o predecir qué ocurre. La diferencia entre prevención y evasión es la siguiente. En la prevención nos aseguramos de que nunca ocurra. En la evasión sabemos que están dadas las condiciones necesarias y suficientes para que ocurran, pero vamos a tomar algunas medidas para que no se den. Es decir, no vamos a quitar una de estas condiciones del sistema. Vamos a tener mutua exclusión, retención y espera, sin desalojo y espera circular, posiblemente, pero vamos a ejecutar una especie de pasos, vamos a ejecutar un algoritmo para que no ocurra. Las técnicas básicamente se dividen en 2. Primero es denegar el inicio de un proceso. Directamente, si un proceso llega y hace ciertas solicitudes, le decimos no ejecutas, listo. Te quedás directamente en ready o ni siquiera en ready tal vez, no inicias. La segunda es asignar los recursos o simular una asignación de recursos y ver el resultado final. Y basado en ese resultado final, realmente asignarlo o no. Pero de nuevo, en esta sección, este tratamiento, las condiciones para que ocurra un deadlock están dadas, digamos. No atacamos las primeras 4. Lo que vamos a hacer es aplicar mecanismos para que el deadlock en sí no ocurra. Bueno, denegar el inicio de un proceso es bastante sencillo. Si bien acá aparece una fórmula matemática que pareciera ser compleja, realmente no lo es. Lo que dice esto es, si las solicitudes máximas del proceso que yo quiero iniciar, por ejemplo, llega el proceso que lo llamo 1, que tiene una lista de recursos que va a solicitar. Por ejemplo, él necesita 2 instancias de recurso 1, 3 instancias de recurso 2. Y eso lo definiríamos en esta primera parte de m, n más 1. Si esos recursos que solicita
ese proceso, o que va a utilizar ese proceso tal vez en un momento, sumado a todas las necesidades de todos los procesos que están existentes ya en el sistema, que ya están ejecutando, si esa suma es menor o igual que los recursos totales, entonces dejo que el proceso inicie. Si esta suma es mayor que los recursos totales del sistema, entonces no lo dejo iniciar. ¿Qué pasa si el proceso inicia igual? Si hacemos esta suma y nos da que esta parte es mayor que los recursos totales. Es decir que yo tenía, por ejemplo, 5 instancias de recurso 1 y 5 instancias de recurso 2. Este pidió 2 y 3, y en total del resto nos daba 3 y 3. Es decir que esta suma nos daría 5 instancias del proceso, 5 instancias de recurso 1 y 6 instancias de recurso 2. Eso es mayor que los recursos totales, que eran 5 y 5. Eso no va a implicar necesariamente que va a ocurrir un deadlock, simplemente que podría ocurrir. Este algoritmo es bastante pesimista y lo que va a tratar de hacer es, ok, si en algún momento existe la condición de que ocurra un deadlock, mejor lo cortamos de cuajo y directamente evitamos que el proceso 1 inicie. Eventualmente el proceso 1 va a poder iniciar cuando se liberen más recursos, y esta suma de menor o igual que los recursos totales. Bien, esta no es una estrategia que se utilice demasiado, pero tiene que saber que existe. Es bastante pesimista y si un proceso se presenta y dice, quiero estos recursos, y esos recursos no están disponibles, directamente se le niega el inicio. La segunda estrategia, que es un poco más compleja, pero no es tan drástica, y si bien es pesimista, es un poquito menos pesimista, se llama algoritmo del banquero. Básicamente, el algoritmo del banquero se va a jugar también con la cantidad de recursos que un proceso puede necesitar y los que tiene asignados, pero se va a hacer una comparación, una simulación de qué pasaría si asignamos o no ciertos recursos a ciertos procesos. En este caso, dejamos que los procesos inicien, y lo que vamos a hacer es que cuando un proceso solicita un recurso, vamos a evaluar si esa solicitud va a ser aceptada o no. Entonces, el algoritmo de banquero es básicamente una serie de pasos. De hecho, se llama del banquero porque hace alusión a un banco que tiene que repartir los recursos de tal manera de que todos queden satisfechos y no se quede sin recursos del mismo banco. El algoritmo de banquero consiste en una serie de pasos que tiene como resultado dos posibles situaciones, soluciones. Un estado seguro o un estado inseguro. El estado seguro implica que no hay deadlock. Es decir, que si el algoritmo del banquero, después de ejecutar, dice que el estado es seguro, le dice no hay deadlock, entonces voy a asignar el recurso que el proceso pidió. Pero si el algoritmo se ejecuta y el estado final es inseguro, acá hay una palabra que deberíamos cambiar también, y es que podría ocurrir deadlock, no existir, porque el deadlock, en el momento que el algoritmo ejecuta, no existe. Pero si el algoritmo ejecuta y el estado es inseguro, si asignamos el recurso, podría ocurrir un deadlock. Entonces el algoritmo dice, ¿sabes qué? No voy a tomar este riesgo de asignar el recurso y tal vez que ocurra un deadlock. Mejor directamente no lo asignamos. De esta manera se le denega la asignación del recurso al proceso que lo solicitó, y en consecuencia el algoritmo va a seguir en un estado seguro. Lo que hace el algoritmo es, tiene un estado dado en un momento del sistema, con todos los recursos, necesidades y demás. El algoritmo simula la asignación de un recurso y mira el siguiente estado. Si del estado A pasamos al estado B y el estado B es seguro, entonces hacemos la transición y asignamos el recurso. Si del estado A queremos pasar al estado B y el estado B es inseguro, directamente no asignamos ese recurso y buscamos alguna otra solución, algún otro
paso para avanzar hacia un estado seguro. Entonces, el algoritmo de banquero nos garantiza siempre que nos movemos de un estado seguro a otro estado seguro. Es decir, de un estado en que no va a ocurrir deadlock a un estado en que no va a ocurrir deadlock. Bueno, lo que define el algoritmo son básicamente vectores y matrices para diagramar matemáticamente cómo hacemos estos cálculos, cómo se llevan a cabo estos pasos. Primero definimos el estado del sistema con dos vectores. Un vector de recursos totales, que puede ser, por ejemplo, recurso 1, 5 instancias, recurso 2, 3 instancias, recurso 3, 4 instancias, etc. Y el siguiente es un vector de recursos disponibles. Los recursos disponibles son los recursos que son parte de los totales del sistema, pero que no fueron asignados. Es decir que, si tengo un vector de recursos totales y hay un subconjunto de esos recursos totales asignados a una lista de procesos, la diferencia básicamente son los recursos disponibles. Otra cosa que necesitamos es que cada proceso nos defina todas las necesidades máximas de los recursos en particular. Es decir que, de antemano, cada proceso que sea parte del sistema debe indicar cuántas instancias de cada recurso va a utilizar como máximo. O sea, un proceso tiene que decir, yo posiblemente llegue a utilizar hasta 3 instancias del recurso 1, una instancia de recurso 2 y 2 instancias de recurso 3, nada más. Eso no implica que el proceso necesite todas esas instancias asignadas en un momento dado, pero son las necesidades máximas y con eso tendríamos una visión de cuántos recursos podría estar utilizando ese proceso en un momento dado. La siguiente matriz que tenemos es los recursos asignados a un proceso en particular. Por ejemplo, si de la manera que yo definí las necesidades máximas, haría una matriz igual en donde tengo para cada proceso la lista de los recursos que ya fueron asignados. Las que en el grafo de asignación de recursos se verían con la flechita del recurso al proceso. Entonces, un proceso podría tener necesidades máximas de 3 instancias de R1, 2 instancias de R2, y realmente tener asignadas en un momento dado 2 instancias de R2 y ya, ninguna de R1. Porque en ese momento que estamos analizando, no se le asignaron todos los recursos que podría eventualmente solicitar. Bueno, habiendo dicho esto, este sería un ejemplo de un sistema en un momento dado. Tengo una matriz en donde cada proceso definió cuántos recursos puede necesitar como máximo. El proceso 1 va a necesitar como máximo 2 instancias de R1, 2 instancias de R2, ninguna de R3. Proceso 2, 202 y proceso 3, 221. A su vez, en ese momento, realmente se le asignaron al proceso 1 solamente una instancia de R2. Al proceso 2, 2 instancias de R1 y una de R3. Y al proceso 3, una de R1 y una de R3. Esta matriz tiene que ser menor o igual que esta, porque no puede ser que un proceso que tiene 2 necesidades máximas de R1 tenga 3 recursos asignados. Es una de las validaciones que tenemos que tener en cuenta. Siempre los recursos asignados tienen que ser menores o iguales que las necesidades máximas. Por otro lado, definimos la cantidad de recursos totales del sistema, independientemente de los procesos que están involucrados. Decimos que hay un vector, como dije hace un ratito, y anotamos el número que indica la cantidad que tenemos de cada uno. La cantidad de necesidades máximas no necesariamente va a ser la misma que los recursos totales. Fíjense que estos procesos tienen como necesidades máximas de R1 6 instancias de R1. Y acá tenemos 3. Bueno, esto no es un problema. Lo que sí, la cantidad de recursos asignados por columna tiene que ser siempre menor o igual que los recursos totales. ¿Por qué? Porque para calcular los recursos disponibles, lo que vamos a hacer es tomar este valor y restarlo por la suma de esta columna. En este caso, si tengo
tres instancias de R1 y tengo esta asignación, fíjese que R1 ya está, las tres instancias de R1 están asignadas al proceso 2 o al proceso 3. Entonces realmente no tengo instancias de R1 disponible ahora, por eso acá pongo 0. De la misma manera, si había dos instancias de R2 y en esta columna solamente hay una instancia asignada, me queda una disponible. Y lo mismo con R3. R3 tiene dos instancias asignadas y una disponible. Hasta acá no hay mucho más que agregar. Simplemente definimos las estructuras que necesitamos, calculamos los valores y vamos a ejecutar el algoritmo. Este algoritmo, como decía, se para en un momento dado en el sistema y ejecuta una simulación en la que asigna un recurso o ejecuta una serie de pasos para ver si este estado que estamos viendo es un estado seguro o inseguro. El algoritmo de banquero se divide en dos subalgoritmos, que en realidad no solemos poner mucho énfasis en esto, pero está bueno entender que no son exactamente lo mismo. Un algoritmo es el algoritmo de seguridad, que lo que hace básicamente es, dado un estado, indicar si ese estado es seguro o inseguro. El siguiente algoritmo creo que se llama de asignación, que lo que hace es modificar levemente algunos valores simulando una asignación y luego ve si esa asignación resulta en un estado seguro o inseguro. Lo que vamos a ver primero es el algoritmo de seguridad. En este algoritmo de seguridad vamos a calcular una nueva matriz que se llama necesidades pendientes. Esta matriz se calcula restando las necesidades máximas de un proceso con los recursos que ya tiene asignados. ¿Por qué? Porque yo de esta manera voy a saber que el proceso 1, para finalizar, va a necesitar estas instancias de ciertos recursos, dado que había declarado las máximas acá y que ya le asignamos el resto acá. Entonces restamos celda a celda y tenemos la nueva matriz de necesidades pendientes. El siguiente paso del algoritmo es tratar de, dado los recursos disponibles acá arriba, es tratar de finalizar los procesos simulando que le asignamos las necesidades pendientes. Entonces lo que vamos a hacer es, tengo estas necesidades pendientes, tengo estos recursos disponibles. ¿Puedo con estos recursos disponibles resolver las necesidades pendientes de alguno de los procesos que están ejecutando el sistema? Vamos a ver. No tengo instancias de R1 disponibles, tengo una instancia de R2 y una instancia de R3. ¿Puedo finalizar a P1? No, porque P1 necesita dos instancias de R1 que no hay disponibles en el momento. Entonces, no podría ejecutar P1. Sigamos. ¿Puedo finalizar P2? Bueno, si yo le asigno a P2 lo que solicita, que es una instancia de R3, esa sí está disponible. Entonces podría asignarle esta instancia a P2, P2 finalizaría, y cuando finalice, P2 va a liberar los recursos asignados. Porque ya los necesita, dado que, como acabo de decir, finalizó. Solo para confirmar, no podría en este caso asignar recursos a P3, porque P3 necesita dos instancias de R2 que no hay disponibles en este momento. Entonces, el único paso que yo puedo ejecutar en el algoritmo es asignar los recursos que P2 solicitó. Cuando yo le asigno los recursos a P2, este vector pasaría a valer 0, 1, 0. Y entonces P2 finalizaría. Y cuando finalice P2, nos va a devolver todos los recursos que les asignamos, que eran estos tres que tenía asignados, más este que le acabamos de asignar. Entonces, nosotros no les solicitamos a ustedes que pongan los dos pasos. Los dos pasos serían, primero, restar el recurso acá, que quede 0, 1, 0, y que después le sumen los recursos que liberó P2, sino que es suficiente con que verifiquen que los recursos disponibles alcanzan para finalizar P2, y luego sumen los recursos que tenía P2 asignados. ¿Qué quiero decir con esto? Que
Si yo acá verifico que con estos recursos puedo asignarlos a P2 y de P2 finalizaría, yo podría tachar a P2 de la simulación como que finalizó y sumar al vector de recursos disponibles los recursos que tenía P2 asignados. Y esto es lo que sucede en este paso. En este paso, finalicé P2 y sumé los recursos asignados a la matriz al vector de recursos disponibles. Entonces, P2 al finalizar liberó dos instancias de R1 que están acá, no liberó ninguna instancia de R2, entonces queda la misma que estaba antes, y liberó una instancia de R3 que la sumamos a la que ya existía. Entonces nos movimos un paso en el algoritmo y simulamos la finalización de P2 con la asignación anterior. ¿Qué hacemos ahora? Misma secuencia. Vemos si con estos recursos podemos, si estos recursos alcanzan para ser asignados a un proceso y que ese proceso finalice. Si se fijan, yo no puedo asignar todavía recursos a P3, porque P3 solicita dos instancias de R2 que no hay disponible. Entonces, lo único que vamos a hacer, o que podemos hacer, mejor dicho, es asignar los recursos a P1. ¿Qué hacemos? Bueno, simulamos que P1 finaliza porque cada valor es mayor o igual a cada uno de los valores acá, y vamos a sumarle a este vector de disponibles los recursos que va a liberar P1, que en este caso es solamente una instancia de R2. Con lo cual, el nuevo vector de recursos disponibles va a ser 2, 2, 2. Y en el siguiente slide vamos a tener a P1 finalizado. Insisto que en realidad no estamos finalizando los procesos, estamos simulando que se pueden finalizar. Estamos tratando de hacer una especie de pronóstico de lo que va a pasar si ejecutamos estos pasos. Como les decía, acá ya tenemos finalizado P1, todos en 2, perfecto, no hay más que hacer. Nos falta P3, y ahora sí podremos finalizar P3, porque a P3 le asignamos una instancia de R1 que quería que hay disponible y dos instancias de R2 que ahora sí hay disponible. Entonces, hacemos lo mismo, tachamos P3 y sumamos los recursos asignados. Esto nos va a dar un array, un vector de recursos disponibles que va a ser 3, 2, 3. Que si se fijan tiene que ser igual a la cantidad de recursos totales una vez que todos los procesos finalizan. Esto es una validación que les puede ser útil. Si finalizan la simulación y el vector de recursos disponibles no es el mismo que el vector de recursos totales, probablemente haya cometido un error. Acá tenemos el último paso. No hay más no hay más procesos para ejecutar. Coincide la lista de recursos disponibles con los recursos totales. Entonces el algoritmo en este caso dice, ok, existe una secuencia segura de finalización que es P2, P1, P3, que lleva al sistema del estado inicial, que era el que veíamos acá, el estado inicial seguro, al siguiente estado inicial, que también es seguro porque pudimos finalizar todos. Entonces, el algoritmo de seguridad garantiza que el estado en el que estamos parados es un estado seguro. Bueno, acá lo que acabo de decir es un estado seguro, la secuencia segura es P2, P1, P3. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no quede claro? Yo te sigo. Parece que todo bien por ahora. Tomate un mate ahí, tranqui, que estuviste hablando mucho. Sí. No tengo más salido. Ahí va. Bueno. Una pregunta. Sí. Más o menos, ¿cuánto falta para el recreo para saber cómo me preparo psicológicamente? No lo sé, pero tal vez 40 minutos. Perfecto. Estamos haciendo la clase como de un tirón, ¿no, Fede? Sí. A ver. Para saber. Sí, pero no falta tanto. Claro. O sea, lo que pasa es que la parte más tediosa fue la explicación de este algoritmo. A partir de ahora es todo más sencillo. Claro, sí, sí, por como viene vale la pena hacer un tirón más de media hora o menos, ¿no? Y hoy terminamos temprano. Exacto.
Así que, y Pero ahora que me va a estar, mínimo sí, 40 minutos. Yo claro, estoy claro. moviendo el mouse, ahora veo el chat, estoy moviendo el mouse, no sé si se ve, no se ve el mouse, claro, voy a tener que No, no empezar se ve. Sí se sí, ve es que, que la selección del texto se ve. Y claro, qué lástima, no me di cuenta de eso. Bueno, voy a empezar a seleccionar el texto porque cada vez que referenciaba una parte de la PPT quedaba en el aire, mala mía. estás compartiendo la pestaña. Sí, Está bien. claro, esa es la clave. A ver si comparto. Sí, si compartís la ventana por ahí lo ves. Pero bueno, la pestaña está buena No, porque pone igual, zoom. sí. Igual ya termino, igual, y creo que fui claro, en todo caso después revisamos. Sí, se señalás y listo, de último. Bueno, eh, vamos a la segunda parte, digamos, del algoritmo del banquero. Lo que vimos recién fue cómo funciona el algoritmo del banquero para determinar si un estado es seguro o inseguro. Ahora, el siguiente uso que tiene el algoritmo del banquero es simular que le asignamos un recurso a un proceso y vemos si luego de esa asignación el estado es seguro o no. De tal manera de que el proceso, perdón, de que el sistema operativo asigne o no ese recurso basado en el resultado. Entonces, el algoritmo de solicitud de recursos es básicamente el mismo, con la diferencia de que vamos a asignarle en las matrices y en los vectores el recurso a un proceso. Por ejemplo, acá, digamos que tenemos este estado, que fue el mismo que vimos antes, no hay ningún cambio, y ahora vamos a simular que le asignamos una instancia de R2 a P3. Lo primero que tenemos que ver antes de hacer esto es ver si P3 declaró necesitar una instancia de R2. Y acá vemos que sí lo declaró, porque tenía dos instancias de R2 de necesidades máximas, no se le asignó nada, entonces podríamos simular que se le asigna una instancia de R2. Si, por ejemplo, P2, acá, no puedo seleccionar P2, fíjate en la imagen esto, qué lástima. Si P2 solicita una instancia de R2 en la primera matriz, directamente le negamos eso porque no lo declaró en sus necesidades máximas. Lo mismo con P1 solicitando una instancia de R3. Si ven la primera matriz, arriba a la derecha, digamos, de la primera matriz, P1 no declaró necesitar recurso 3. Entonces, si P1 solicita recurso 3, se lo negamos. Lo siguiente a hacer para determinar si le vamos a asignar un recurso a un proceso es ver si puede, si las necesidades pendientes no son cero para ese recurso. En las necesidades pendientes, por ejemplo, vemos que P3 todavía puede solicitar dos instancias de R2. Entonces, vamos a ejecutar la simulación en este caso. Pero si P3 solicita una instancia de R3, que es la última celda de la matriz de necesidades pendientes, tampoco se lo asignamos, porque ya tiene las necesidades máximas asignadas de P3, perdón, de R3, y no puede solicitar más. Entonces, los primeros dos pasos son verificar que no excedemos las necesidades máximas de ese recurso para ese proceso, y el segundo paso es verificar que está dentro del umbral de los parámetros pendientes, de las necesidades pendientes de ese recurso para ese proceso. Una vez que tenemos esto, simulamos que le asignamos. ¿Cómo simulamos esa asignación? De este modo. Dado que se lo asignamos, ahora los asignados acá pasarían de 0 a 1. Los disponibles... una cosa que me olvidé. Es importante también que si vamos a simular una asignación, haya recursos disponibles para asignarlo. Yo no podría simular una asignación de R1 porque no hay recursos disponibles. Acá, como sí hay recursos disponibles de R2 en el vector de recursos disponibles, vamos a simular la asignación. Ahora sí, vengo acá y actualizo el estado. Decremento la cantidad de instancias de recurso 2 de 1 a 0. Se la asigno al proceso 3 en este caso.
Estoy hablando de la matriz de recursos asignados y de recursos disponibles. Y le decremento también en 1 la cantidad de necesidades pendientes que tiene el proceso 3 sobre el recurso 2, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que tenemos esta primera parte superada, vamos a ejecutar el mismo algoritmo de seguridad que vimos antes, los mismos pasos de antes. Vamos a ver si con estos recursos disponibles que están acá abajo, puedo ejecutar y finalizar algunos de los procesos que están con necesidades pendientes. Entonces, dado que tengo 0, 0, 1 de disponibles, ¿cuáles de las necesidades pendientes, cuáles puedo cumplir? En este caso, solamente las del proceso 2, que coincide justamente con los recursos disponibles. Entonces, simulamos que finalizamos proceso 2, lo tachamos y sumamos estos recursos que están acá en la matriz de recursos asignados del proceso 2 a los recursos disponibles. Acá no está explicado el proceso de cómo se continúa, pero después se los dejo como tarea para que lo hagan. Finalizan el proceso 2 y se fijan cómo continuar. Y van a ver que no van a poder asignar los recursos 2, 0, 2 ni al proceso 1 ni al proceso 3. Por lo cual, no existe una secuencia segura para finalizar los procesos. Entonces, el estado es inseguro. Entonces, esta asignación no se va a realizar. Porque acá estamos simulando que se asigna. Como decía antes, el algoritmo de seguridad nos da dos posibles resultados. Es el estado siguiente seguro o inseguro. En el ejemplo que acabo de mencionar, no van a poder hacer estos últimos dos pasos, no van a poder finalizar P1 y P3. Por lo cual, no se puede llegar a un estado seguro partiendo de este estado que está acá, entonces no se va a asignar la instancia de R2 al proceso 3. Bien. Bueno, esto eran estrategias para evitar un deadlock. Sí, Esteban. No, nada, sí. Okay. Esta presentación no está en el Drive, ¿no? Sí, es un PDF. Ok, gracias. Está en el folder de deadlock, si no me equivoco. Bueno, estas eran estrategias para evitar un deadlock. Es decir, sabiendo que hay condiciones para que ocurran, vamos a tomar acciones que son ejecutar este algoritmo, tanto el de seguridad como el de solicitud de recursos, que son básicamente variaciones del algoritmo de banquero. Vamos a simular que asignamos recursos o vamos a ver el estado actual de un sistema y vemos si el estado es seguro o inseguro. Si es seguro, asignamos. Si es inseguro, no asignamos. Entonces, con eso nos aseguramos de que no hay deadlock. La desventaja de este tipo de algoritmos de evasión o predicción, la principal desventaja es que tiene que ser ejecutado cada vez que un proceso solicita un recurso. Entonces, cada vez que un proceso tiene la necesidad de usar un recurso nuevo, se debe ejecutar este algoritmo y ver si el estado es seguro o inseguro. Esto trae aparejado un montón de overhead y, en consecuencia, aumenta la ineficiencia total del sistema, pero en contrapartida nos garantiza de que no va a ocurrir un deadlock. Hay ciertos sistemas en los que un deadlock no puede ocurrir y en los que necesitamos que las condiciones necesarias existan. Por ejemplo, que haya mutua exclusión, retención y espera, sin desalojo, y que pueda haber eventualmente espera circular. Entonces, si tengo un sistema que necesita eso, y aparte podría ocurrir un deadlock, aplicamos esto aunque sea ineficiente, o que no sea la mejor solución, porque nos garantiza que no va a ocurrir un deadlock. Otra estrategia, que es la tercera, hablamos de prevención, hablamos de evasión. La tercera es, ok, dejemos que el deadlock eventualmente ocurra. No hagamos nada para evitar que ocurra. No tomemos ninguna medida para prevenirlo, ni tampoco tratemos de evitarlo. Dejemos que ocurra. Entonces, no vamos a restringir
la asignación de recursos a los procesos. Que los procesos solicitan recursos y se los asignamos, no hay problema. Eventualmente, en el peor de los casos, va a ocurrir un deadlock. Y el sistema puede quedar en este estado que vimos al principio. O sea, podemos ver y chequear que un deadlock existe en el sistema. Lo que va a hacer esta estrategia, la idea es ejecutarse cada tanto, de tal manera de que podamos confirmar si hay o no deadlock, y si hay deadlock, ejecutamos algunas tareas, algunos pasos para recuperarnos de ese deadlock. O sea que la diferencia fundamental entre evasión y detección y recuperación es que en la evasión nos movemos con mucho cuidado, paso a paso, para desterrar todo tipo de circunstancia en la que ocurre un deadlock. Y vamos de un estado seguro a otro estado seguro. Acá no, acá dejamos que ejecute y si ocurre deadlock, ahí vemos qué pasa. Lo que necesita esta estrategia es una herramienta, una serie de pasos, un algoritmo para detectar si en un momento dado existe un deadlock en el sistema o no, y otro algoritmo para recuperarnos del deadlock. Entonces, entre las opciones de recuperación que tenemos, si es que existe un deadlock, podemos literalmente matar a los procesos que son parte de la espera circular. Listo. Sos parte del deadlock, los vimos. Arreglate. Otra estrategia puede ser, volvemos a un estado anterior. Para esto tenemos que tener una especie de tracking, una especie de seguimiento de todos los estados de él o los procesos en un momento dado, cosa de que si alguno entró en deadlock, podamos volver atrás. Otra estrategia es, terminamos algún proceso que existe en el sistema hasta que el deadlock no exista más. Entonces lo que hacemos es, ejecutamos el algoritmo, vemos que hay un deadlock, identificamos los procesos involucrados en el deadlock y no matamos a todo, como dice el primero, matamos a uno de esos. Y nos fijamos de vuelta, ejecutamos una vez más el algoritmo y vemos si hay deadlock. Si sigue existiendo deadlock, seguimos así hasta que eventualmente no hay más deadlock. O porque matamos todos los procesos, o porque encontramos el proceso que, digamos, era el mayor causante de la situación. Y una vez o sea, ejecutamos el algoritmo, hay deadlock, matamos a uno. Ejecutamos de vuelta, hay deadlock, matamos a otro. Ejecutamos de vuelta, no hay deadlock, listo, a partir de ahí ya está, se continúa como si nada y se ve más adelante si ocurre otro deadlock. La última opción de recuperación es identificar a los procesos que están en el deadlock, que son parte del deadlock, y le quitamos los recursos. O sea, no los matamos, somos un poquito más buenos. Le decimos, ok, no vas a morir, pero te quedas sin recursos hasta que nos aseguremos que no hay deadlock. Entonces, el algoritmo se ejecuta en un momento dado, identifica que existe en ese momento un deadlock en el sistema, toma a uno de los procesos involucrados, le expropia los recursos, ejecuta el algoritmo de vuelta, y hay dos posibles soluciones. O existe deadlock o no. Si no existe, solucionado. Si existe, le expropiamos los recursos a otro de los procesos involucrados en el deadlock. Y así, como en el paso anterior, con la diferencia que en lugar de matarlo, le sacamos los recursos. Bien. De nuevo, la parte de detección y recupero consiste en dos algoritmos. Uno para detectar que hay un deadlock y el otro para aplicar una de estas opciones que vimos recién. Bueno, acá cómo seleccionamos los procesos para asesinar o expropiar. Hay unas cuantas. Generalmente en la práctica solemos ser bastante precisos con el criterio que queremos aplicar, pero teóricamente puede ser según el menor tiempo del procesador, menor cantidad de output que produjo. Como no está produciendo resultados, entonces lo matamos. Si le queda mucho tiempo en el sistema, también lo matamos. El que tenga menor número de recursos se los quitamos porque tiene pocos recursos, capaz que con eso no es suficiente y el resto lo dejamos ejecutar. O directamente procesos de baja prioridad los vimos. De nuevo, son criterios. En la práctica, cuando hagamos ejercicios, le vamos a definir cuál es el criterio para recuperarnos de un deadlock en caso de que ocurra. Bien. El algoritmo que detecta
deadlock es similar al del banquero, pero no es exactamente lo mismo. Sino que en el algoritmo de banquero nosotros necesitábamos que los procesos nos dijeran de antemano las necesidades máximas. Luego nos fijábamos los recursos asignados en un momento dado y a partir de ahí veíamos las necesidades pendientes. Y hablábamos todo como en potencial, eran necesidades. ¿Qué pasaría si tengo esta necesidad máxima? Y hacíamos una simulación de nuevo muy pesimista. Acá la situación es distinta. Acá tenemos recursos que fueron asignados al proceso y solicitudes actuales de esos mismos procesos, porque esto está ocurriendo en el sistema. En el caso del algoritmo de banquero, teníamos un estado y simulábamos qué pasaría a partir de ese estado. En cambio, acá sabemos que está ocurriendo. Este es el estado actual del sistema y tenemos que ver si hay o no un deadlock en este momento. Entonces, hacemos algo similar. Creamos una matriz que llamamos de recursos asignados, arriba a la izquierda, en donde le ponemos todos los recursos asignados por cada proceso. Otra matriz de solicitudes actuales, que son todas las solicitudes que hicieron los procesos en este momento. Recursos totales, de la misma forma que teníamos antes, y los disponibles. Acá los disponibles se calculan sumando las columnas de recursos asignados. Entonces, si tengo 3 recursos totales en el vector de abajo a la izquierda, le resto la suma de 2 más 1, que son los recursos 1 asignados a los procesos P2 y P3 en recursos asignados. Ese 3 menos 3 me da 0, disponibles de R1. Lo mismo para R2, tengo 2, le resto los 2 de R2, que están asignados a P1 y P3, me da... ¿Acá está mal esto? No, está mal. Bueno, acá hay otro error, me parece. Estos R2, hay 2 R2 asignados en P1 y en P3, no debería haber R2 disponibles. Esto es otro error, otro problema de la Matrix. Pero sí está bien el cálculo para el R3. De la Matrix o de PPTs tomadas prestadas. Sí. Yo no me voy a quejar de caballo regalado, no se ven los dientes, ¿no? Entonces no me voy a quejar de que... bueno, regalado, robado, peor todavía. Exacto. No me voy a quejar de la PPT. No, igual pero fue robado con consentimiento. Es medio polémico, pero no importa. El R3 tiene 3 instancias, le restamos las 2 asignadas a P2 y P3, entonces queda una disponible. El único error acá es que el R2 debería decir en recursos disponibles 0, ¿no? Bien. Déjenme revisar esto. Bueno, vamos a trabajar sobre un ejemplo que, si no me equivoco, está mal calculado, pero a fines teóricos va a servir igual. Lo primero que tenemos que hacer en el algoritmo de detección de deadlock es identificar todos los procesos que no tienen recursos asignados. ¿Por qué? Porque si pensamos en el grafo, esos procesos que no tienen recursos asignados no tienen ninguna flechita que vaya de un recurso a un proceso. En consecuencia, no pueden ser nunca parte de una esfera circular. Entonces, no pueden estar en deadlock. En este caso, es P4. P4 no tiene recursos asignados. Entonces, podríamos pensar en P4 como un cuadradito que tiene 2 flechitas que van hacia R2 y R3 por las solicitudes que está haciendo, pero ninguna llega hacia él. Entonces, no es parte de una esfera circular. No hay flecha que acceder, entonces no podemos hacer el ciclo que vimos en el grafo. Habiendo dicho esto, eliminamos a P4 del primer paso del algoritmo. En realidad, el primer paso del algoritmo es eliminar del análisis todos los procesos que no tienen recursos asignados. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Tratar de ver si con los recursos disponibles podemos cumplir con las solicitudes actuales de alguno de los procesos. En este caso, los recursos disponibles eran ceros. Acá lo arreglaron, mirá. Bueno, eran 001 y las solicitudes actuales eran de P1 210, de P2 001 y de P3 110. El único que puede ejecutar en este caso es P2, porque tenemos recursos disponibles para P2. Ejecutamos P2 y P2 libera los recursos que tenía asignados, que eran 201 en la matriz de recursos asignados.
Entonces sumo 2, 0, 1 con los recursos disponibles que eran 0, 0, 1 y me da 2, 0, 2. Pasamos a este estado, en donde finalizó P2, tengo estos recursos disponibles nuevos, el vector que está arriba a la derecha es el nuevo vector de recursos disponibles, no el que está abajo, que quedó desactualizado. Y con este nuevo vector hacemos lo mismo, vemos si podemos finalizar P1 o P3. En este caso, no podemos finalizar ni P1 ni P3. Entonces, existe un deadlock. Otra diferencia fundamental con el algoritmo de Banquero. El algoritmo de Banquero nos decía que si no podíamos encontrar una secuencia de finalización, el estado era inseguro. Pero acá hay procesos que no pueden finalizar y estamos seguros que están en deadlock. Caterina, en realidad, esto es un cálculo que se hace sobre el estado actual, no estamos simulando asignaciones. Estamos viendo si en el estado actual los procesos, o sea, sí es una simulación, pero que está tratando de analizar el estado actual. Quiere ver si los procesos pueden finalizar a partir de cómo estamos ahora. No es que se le asignan, la verdad, no se le asignan, se simula que se le asignan, pero lo que se trata de ver es si sí, exacto. Ese cálculo no se efectiviza en realidad, no se asignan los recursos, realmente, se simula. Pero lo que nos importa de este algoritmo no es tanto simular y ver cuál es el estado siguiente, sino ver si hay algunos procesos que no finalizan, porque esos procesos que no finalizan están en deadlock. O sea, este algoritmo nos garantiza, sin hacer el grafo de asignación de recursos, nos garantiza que, como con los recursos disponibles que hay acá, que son 2, 0, 2, no podemos cumplir las solicitudes de P1 ni de P3, entonces estamos en presencia de un deadlock, que involucran justamente a P1 y a P3. Bueno, acá está el análisis, ¿no? Los recursos no alcanzan para finalizar P1 y P3, por lo tanto, estos procesos están en deadlock. P1 y P3 están en deadlock. P2 no está en deadlock, porque ejecutamos esta especie de simulación en la que asignamos los recursos a P2 y P2 finalizó. Los que no pudieron finalizar fueron P1 y P3. P4 está en inanición, y este es un concepto que no mencioné hasta ahora, pero que es importante tener en cuenta. A ver si tengo el grafo. Bueno, en la parte de práctica les voy a mostrar después el grafo en el que hay un proceso que está en inanición, que sería en este caso P4. Si ustedes se imaginan el grafo, podemos tener un ciclo cerrado, como teníamos antes, y afuera un proceso que está solicitando uno de los recursos que es parte de este ciclo cerrado. El proceso de afuera en sí no es parte del ciclo, pero el proceso no puede finalizar porque solicita un recurso que sí es parte del ciclo. Y ese recurso no está siendo liberado porque está en deadlock. En este caso, P4 solicita instancias de R2 y de R3, y sobre todo la instancia de R2 está asignada ya a P1. O sea, las dos instancias de R2 están asignadas a P1 y a P3 en este caso. Y P4, si bien no es parte del deadlock, no puede finalizar. Entonces, está en inanición. De nuevo, ¿qué nos dice este algoritmo? Nos dice que cuando partimos del estado inicial, definimos los recursos asignados a los procesos y las solicitudes actuales de esos procesos. Nos encontramos con que solamente pudo finalizar P2. P4 no pudo hacerlo, pero no era parte del deadlock, está en inanición, y P1 y P3 están en este momento en un deadlock. Sabiendo que existe deadlock, ¿qué tenemos que hacer ahora? Utilizar alguna de las opciones de recupero que mencionamos, que puede ser desalojar los recursos que tiene asignado P1. Entonces yo tal vez si desalojo los recursos que tiene P1, pueda continuar ejecutando. Y en este caso creo que es una solución factible, porque liberaría esta instancia de R2 de P1 que tiene asignado en la matriz de recursos asignados,
los recursos totales pasarían de ser 202 a ser 212 y con eso finalizaría P3. O sea que desalojando los recursos de P1 podría evitar el deadlock. O también matando a P1. Y en este caso puede ser también desalojando o matando a P3. La idea sería que si ustedes se encuentran en una situación en la que hay deadlock y, por ejemplo, matan a P1, ustedes no pueden garantizar que el deadlock se fue. Lo que tienen que hacer es ejecutar el algoritmo una vez más sin la presencia de ese proceso y ver si el deadlock sigue existiendo o no. Existe si quedan procesos sin finalizar. No existe si pueden lograr esa secuencia que hicimos antes, en donde llegarían a un estado similar en el que los recursos totales es igual a la cantidad de recursos disponibles. Bien. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Vamos a las últimas 2 PPT para felicidad del pueblo. Y la clase. Y de Esteban, tal vez. La cuarta opción para deadlock, habíamos visto prevención, evasión y detección y recupero. La opción La más cuarta, vaga. la más vaga, pero tal vez la mejor. ¿Por qué no? Directamente no tratarlo. Listo, ocurre un deadlock, lo dejamos que pase. La pregunta sería en realidad al revés. ¿Por qué nosotros tendríamos necesidad de tratar un deadlock? ¿Qué tan importante es para nosotros que ocurra un deadlock y recuperarnos del mismo? Todas las opciones que vimos antes requerían cierto esfuerzo, ciertos cambios, ciertos algoritmos. Pagamos costo tal vez en algunas características, pagamos costo en procesamiento, en overhead. Tal vez acá también pagamos el costo de que ocurra un deadlock y después tenemos que matar algún que otro proceso o expropiar recursos de tal manera que finalicemos. ¿A costa de qué? De que en ciertos sistemas no ocurran deadlocks o si ocurren, los recuperemos. La realidad es que la mayoría de los sistemas operativos, incluido Linux, Windows, diría que casi todos los de uso más bien cotidiano, que no tienen del propósito general, que no tienen una tarea muy específica, directamente no tratan los deadlocks. No los tratan porque también, si bien sabemos que el deadlock ocurre, es algo bastante improbable. Hay un cálculo que, recuerdo no sé de cuál libro, si el de Stalins o Silverchat, que decían que un deadlock ocurre más o menos una vez por año en un sistema. Entonces, tal vez convenga asumir el costo de no tratarlo directamente, porque si es tan poco frecuente y si, de nuevo, estoy en mi computadora, estoy dando clases de sistemas operativos y ahora ocurre un deadlock en la computadora, tal vez no sea tan importante tratarlo porque con reiniciar alcanza. En cambio, si ocurre un deadlock en un sistema que gestiona un respirador artificial o que maneja las operaciones de un avión o de un aeropuerto o cualquier otra situación en la que ustedes consideren que es crítico, ahí directamente deberíamos evitarlo, por ejemplo, y tener un algoritmo que, aunque sea costoso, nos asegure que nunca ocurra un deadlock. La realidad es que la mayoría de los sistemas operativos no ofrecen ningún tipo de tratamiento, simplemente que ocurra y reiniciamos, y ya. Que de nuevo, es el approach, es el tratamiento más vago, pero tal vez es el más eficiente, porque no necesariamente todos los deadlocks tienen que ser resueltos. Bueno, después se puede hablar de estrategias integradas, en donde uno defina por cada tipo de recurso o por grupos de recursos a alguna de las técnicas que vimos. A algunos los tratamos, otros no. A algunos hacemos evasión, a otro grupo de recursos hacemos detección y recupero. Esto depende del tipo de sistema, del tipo de recursos, del tipo de tareas a ejecutar. Y ya, no mucho más. Bueno, llegamos al final. Nos falta una PPT de dudas y de consulta, pero de nuevo, como es prestada, no voy a quejar. Está muy bien. Bueno, estaríamos entonces. Bueno, acá yo no mucho más para agregar de mi lado. La clase que viene, si llegamos, hacemos la práctica martes que viene.
Si llego, preparo un ejemplo práctico que solía mostrar en algún momento. Para verlo un poco en la vida real de manera más terrenal. Que a veces las matrices quedan ahí un poquito muy teóricas, ¿no? Tenemos a alguien que pregunta y a alguien que levanta la mano. Sí, ¿Quién va primero? El que levantó la mano porque vi que llegó el evento antes. Entró en la cola primero, así que Un deadlock. sí. Diga Pedro. Cuando eran clases presenciales, ¿distribuían un PDF o algo así? Porque no entiendo cómo. Tipo, yo necesito volver a verlo esto. Es una duda aparte del tema teórico, pero para saber cómo es el formato de facultad presencial. Qué pregunta rara. No sé si volveremos alguna vez, pero si dábamos material, decís, ¿sabes qué? No. En esa época no teníamos tecnología, usábamos el telégrafo para dar clases. Entonces, Pizarrón, nos a ver, comunicamos. sí, ya tenía, yo ya tenía algunas clases preparadas en presentación, algunas pocas, y de a poco iba preparando algunas más, y me acuerdo que en los últimos años ya, cuando podía conseguir un cañón y proyectaba algunas, y otras no, eran puro pizarrón, igual las que proyectaban se complementaban con pizarrón, y no trabajábamos mucho en distribuir el material porque la clase completa estaba dada, la clase más completa posible era el resultado de todo lo que pasaba en el aula, digamos, ¿no? Entonces no le damos tanta bola a distribuir material. No sé si esa era un poco la pregunta, así que un poco era anotar, y los últimos años me acuerdo que la gente a veces sacaba fotos de algunos gráficos del pizarrón. Anotá y después complementá con libros y preguntarnos. Eso es lo que me Muchas acuerdo. gracias. Hay que considerar también que no siempre teníamos internet o computadoras o proyector. Entonces era más analógica la clase. Y posiblemente vuelva a ser bastante más analógica si volvemos, porque no todas las aulas tienen proyector, por ejemplo. Y no siempre está disponible el proyector para utilizarlo. A veces había otros procesos que tomaban el recurso antes que yo y me quedaba sin proyector para llevarlo a la clase. Claro. Me acuerdo que el último año habíamos encontrado una aula perdida que entrabas desde afuera que siempre tenían y lo pedíamos ahí. Exactamente. Sí. Bueno, siguiente consulta en la lista. En el parcial de cuatri pasado se preguntó mucho sobre aplicaciones de cada uno. ¿Podríamos dar ejemplos? ¿Aplicaciones de qué? ¿De De estrategias? cada ¿De Delphi? estrategia. Sí, de cada estrategia, calculo. Me parece que ahí sí me voy a dejarlo un poco lo vemos en el próximo capítulo, ¿no? Porque si hacemos la práctica el martes que viene, Ahí ahí vamos a ver, claro. hay por lo menos un ejercicio en la guía de ejercicios que si querés, Nicolás, lo podés ver y hacer vos un poco el ejercicio mental de ver dónde caería cada uno y si te parece el martes que viene, aparte de resolver un poquitito ahí algunos algoritmos del banquero, algunas cosas, podemos responder entre todos ese. Que plantea un poco distintos ejemplos. Porque todas La tienen realidad, digamos. Sí. claro, la realidad es que en sí no es que tenemos categorizados ejemplos, de decir, ok, este ejemplo es tal estrategia, este otro es tal cosa, sino que es más bien por contexto. Si, por ejemplo, tenemos, no sé, te dice en el ejercicio un caso de un avión que no debería nunca tener una situación de deadlock, bueno, tenés que buscar estrategias que eviten eso. Puede ser prevención o puede ser evasión. Y es más de análisis. Este tipo de ejercicios son más de análisis, en donde evalúas lo que se solicita basado en los pros y contras de cada uno y aplicás la mejor. O creas un ejemplo basado en eso. No es que tenemos una categorización de decir, ok, este tipo de sistema siempre va a ser, no es qué sé yo, evasión, sino que es más bien, depende más de cómo se explica y cómo se fundamenta que del ejemplo en sí. Claro. Bueno, diría que terminamos.
Estamos. Dejo de Bien. grabar entonces. Dale.